Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición poder saludarnos nuevamente en este programa Espigando. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y pues poner delante del Señor los pensamientos que vamos a compartir esta noche para edificación nuestra a través de la palabra bendita del Señor. Acompáñenme a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ministre. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche que tú permites, Señor, que estemos nuevamente para poder espigar en tu palabra, Señor, para poder recibir tu palabra bendita en nuestros corazones, Señor. Bendice nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra, Señor, que tú nos des esa bendición, Señor, de las 5 unciones ministeriales, bendito Dios, y la revelación de tu Espíritu Santo para que podamos equiparnos, Señor, con respecto a tu palabra, Señor. Permítenos que podamos, con la libertad de tu Espíritu, fluir, Señor, para poder llevar la palabra de la forma que tú quieres que lo hagamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un tema que dejamos pendiente la semana antepasada, en algún momento estuvimos platicando sobre eh, la voz en medio del desierto. Si usted se recuerda, eh, estuvimos hablando, estuvimos meditando un poco de esto y el tema pues es para mí muy importante, ¿verdad? Y era una voz en el desierto. Ese tema nosotros lo empezamos a platicar, viendo, hermano, la necesidad que tiene la iglesia de poder entender, de poder llevar a su mente la comprensión de que antes de que nosotros salgamos de esta dimensión terrenal, Señor va a permitir que la iglesia pase por un desierto. La primera vez lo pudimos comprobar, si usted se recuerda, en la primera parte de este tema estuvimos hablando de los dos pasajes que hablan en Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto? Y lo dice 2 veces. Luego, antes de que viniera el Señor Jesucristo en su primera venida, vimos también cómo Juan, que era un profeta, eh, a él se le decía de su llegada una voz que clama en el desierto. Y hoy es necesario que nosotros comprendamos que la iglesia va en ese proceso, que en medio del desierto vayamos recibiendo cierta administración. El desierto es necesario para nuestra vida, para que nosotros maduremos, para que nosotros de alguna manera quitemos de nuestro corazón, de nuestra vida, a aquellas cosas que quizás aún nos causan algún tipo de incomodidad, podríamos decir, o de estorbo para llegar a la plenitud de lo que el Señor quiere. Y entonces en medio de lo que vimos, eh, encontramos cómo hay varios personajes en la Biblia que empiezan a dar una voz en el desierto por diferentes circunstancias. Y pues en los dos primeros mensajes que dimos de hablamos de cómo Agar e Ismael clamaron y lloraron en el desierto cuando sentían que se iban a morir. Cómo se levantó una voz en medio de la zarza que llevó a Moisés a tener la necesidad de santidad, de conocer su identidad,
conocer la misión que él tenía y la autoridad que Dios le estaba dando en ese momento. Y creo que ahí fue donde nos quedamos un poco. Luego vemos cómo la voz de Dios se levanta en el monte Sinaí. Eso lo vamos a tratar esta noche. La voz de David cuando estaba en el desierto cerca de Engadi. También la voz de David en el Negev. El mismo David cuando pasa al desierto huyendo de Absalón. Y Elías en Horeb, cuando va y se esconde en una cueva. Amén. Esas son las que, por decir así, lo que habíamos visto de algunos personajes, no todos, que clamaron en medio del desierto. Y, y clamaron en algún momento porque tenían una necesidad, pero también vemos cómo en el desierto, hoy lo vamos a tocar precisamente, cómo en el desierto, pues el pueblo de Israel, hermano, murmuró. El clamor fue una murmuración, el clamor fue una queja. El clamor fue un reclamo para con Moisés y para con Dios, porque Moisés era el siervo que él había delegado. Entonces, por muy difícil que sea la situación que estemos pasando por un desierto, recordemos que cuando el mismo Moisés va y habla con Faraón para que deje ir al pueblo, para que deje salir a su pueblo de Egipto, le dice, para que me hagan fiesta en el desierto. Y entonces vemos nosotros, hermano, que sí se puede hacer una voz de celebración, una voz de gratitud, una voz de liberación, algo bueno en medio del desierto. Amén. Entonces nosotros tenemos que examinar cada una de ellas y yo pues le pido al Señor que usted me pueda acompañar esta hermosa noche y vamos a ver la primera de ellas. Amén. Y la primera de ellas que yo quiero pues leerle está en Números 14 y dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, esa palabra no me gusta, ¿va? Sino que primero Dios hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, primero Dios hubiéramos muerto en el desierto, porque, hermano, estábamos viendo nosotros el momento, ese texto es el momento en el que los 10 espías regresan con un mal informe. Y esto yo creo que ya lo habíamos medio platicado un poco, pero lo que quiero espigar esta noche con ustedes es que constantemente usted ve la actitud del pueblo de Israel en medio del desierto. Usted ve que les hacía falta comida y empezaban a murmurar. Su voz, al alzar la voz, era una queja constante. No tenemos hambre porque solo tenemos este maná, queremos carne. Y era constante la murmuración del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano, con todo nuestro corazón, a, a quitar de nuestra vida cuando estamos en el desierto, es la murmuración, la queja. Es mejor humillarnos y decirle al Señor: Señor, tú sabes por qué estoy pasando por esta situación, tú sabes por qué estoy pasando por esta prueba, por esta lucha, y tú sabes cómo sacarme. Y humillarnos delante del Señor, hermano, porque a veces tenemos que comprender que Dios ha permitido que nosotros estemos siguiendo a ese desierto, porque de alguna forma nuestro corazón quizás se había endurecido. Recuérdese que también la palabra dice
y la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Como quien dice que ahí en el desierto nuestro corazón se ablanda y nuestro corazón empieza a percibir la voz de Dios. Pero por eso no tenemos que murmurar, por eso no tenemos que quejarnos, por eso no tenemos que reclamarle a Dios, porque hermano, muchas veces cuando estamos en esa situación, le reclamamos a Dios por la condición en la que estamos. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nos libere de todo, toda murmuración, toda queja, para que no afecte nuestra vida. Amén. Yo quería explicar ese poquito con respecto a esto. Ahora, esto tiene mucho que ver, este otro texto que yo le pongo a continuación, que es en el libro de Deuteronomio 5:22. Nosotros podemos ver, hermano, cómo aquí dice, estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz, y añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Pero eso era mientras estaban en el desierto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le decía yo que tiene mucho que ver con lo que yo les citaba de que nos llevan al desierto para hablarnos al corazón? Porque en el Nuevo Testamento se puede cotejar esto, porque ahí está hablando de las 2 tablas de la ley, donde él escribió precisamente esos preceptos. Pero ahora dice la Biblia en el Nuevo Testamento que es en nuestro corazón donde va a escribir Él sus ordenanzas. Entonces, una de las cosas es que en medio del desierto se alza la voz de nuestro amado, la voz de Dios, para darnos instrucciones, para corregirnos lo malo a veces que hemos estado caminando, que hemos estado actuando, y para darnos la instrucción, la ordenanza por medio de su palabra bendita y por medio de su Espíritu Santo, que es hoy que nos ministra nuestro corazón, que nos ministra nuestra vida. Muchas veces, hermano, en esas circunstancias nosotros nos sentimos desesperados, nos sentimos débiles, nos sentimos afectados y por la misma situación cruenta del desierto, de la prueba que estamos pasando, no percibimos la voz de Dios que nos está hablando. Y en eso, ¿qué importancia tiene, hermano, el poder congregarnos? Porque cuando nos congregamos, Dios utiliza su palabra en medio de la predicación. Por ejemplo, ahora, si tú estás pasando por un desierto, amado hermano, Dios te está hablando, Dios te está diciendo, mira, te traje a este desierto porque quiero escribir en tu corazón mi palabra, mi voluntad, para que ya no hagas solo tu voluntad, sino que hagas conforme a mi anhelo, a mi deseo. Y entonces Dios te está hablando, o se levanta una profecía y te dice, hijo mío, hija mía, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y entonces uno ahí va comprobando cómo la voz de Dios se levanta en el desierto. ¿Para qué? Para darnos la instrucción, para darnos el precepto, para ver cómo nosotros vamos a caminar, cómo nosotros vamos a salir adelante en medio de todas esas circunstancias. Entonces, Dios nos lleva al desierto para hablarnos a nuestro corazón, pero no solo para hablarnos, sino para escribir en nuestro corazón su palabra, su voluntad, y que nosotros podamos, hermano amado, con todo nuestro corazón, recibir esa palabra, que como dice la palabra, ya fue implantada ahí en nuestro corazón, pero la tenemos que recibir, tenemos que, como cuando hacen un trasplante de algún órgano, trasplantan hacen el trasplante
y la persona que recibió el trasplante tiene que asimilarlo porque al principio su cuerpo como que lo rechaza. Entonces muchas veces eso es lo que pasa con la palabra. Nosotros tenemos que pasar por el proceso de asimilación de la palabra para recibirla y que ya que fue implantada y nosotros la hayamos recibido de buena forma, haga la obra para la cual fue enviada, porque la palabra del Señor lo dice que nunca, nunca regresa vacía. Amén. Veamos un texto más para poder eh, ir avanzando y vea este otro texto que le quiero poner acá. Eh, Primer libro de Samuel, capítulo 24 y verso 16. Y dice, y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, esta es tu voz, David, hijo mío. Entonces Saúl alzó su voz y lloró y dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. ¿A qué se refiere este pasaje que estamos viendo en este momento? Era cuando usted se recuerda cómo Saúl perseguía a David, hermano, y de pronto a Saúl le informaron que David estaba en una cueva cerca de Engadi, en el desierto. Y, y entonces llega Saúl, hermano, entra en una cueva. David era el que estaba en el desierto, pero Saúl entra en una cueva, dice la palabra, para hacer sus necesidades. Y de pronto David estaba escondido en esa cueva. Y cuando vieron a Saúl, eh, pues David escuchó cuando sus hombres le dijeron, mira, ahí Dios lo puso en tus manos para que hoy tú compruebes la palabra que el Señor te ha dicho que va a derrotar a todos tus enemigos. Y entonces David les dijo, líbreme el Señor de alzar mi mano contra el ungido. Amén. Entonces, eso me deja ver a mí que una de las voces que se tiene que dar en el desierto y para lo que nos llevaron a nosotros al desierto, mi amado hermano, es para que aprendamos a perdonar, a no alzarnos en contra de aquellos que nos persiguen, de aquellos que nos han hecho daño, de aquellos que de alguna manera han hablado mal de ti, te han hecho algo, te han perseguido de alguna forma, porque lo que hacía Saúl con David. Y entonces cuando Saúl sale de aquella cueva, deja que él se vaya a cierta distancia y luego salen ellos y David alza su voz. David levantó la voz y entonces cuando Saúl la escuchó, dijo, esta es tu voz, David, hijo mío. Pero ¿cuál era la voz que David daba? Fíjese que yo quisiera, es primer libro de Samuel 24. Mire cuál era la voz que se alzaba, cuál era la voz de David en el desierto. Amén. Déjeme buscar acá para decirle el contexto. Cuando usted ve el capítulo 23 del primer libro de Samuel, dice David en el desierto, y el 24 sigue y dice el título que tiene la mayor parte de Biblias, dice David perdona la vida a Saúl en Engadi. Fíjese que, mire lo que dice, leamos el texto, dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, por eso es que es la voz que clama en el desierto. Y tomó Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Me voy a saltar algunos versos. Eh, dice, eh,
en el verso 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, el día de que te dijo Jehová, he aquí entregaré a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque él es el ungido de Jehová. Entonces, le vuelvo a poner el pasaje acá. Esta es tu voz, David, hijo mío. ¿Cuál era la voz? La voz que le estaba diciendo: yo te perdono por lo que me estás persiguiendo, por lo que me has hecho. Lo trató de matar muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la voz que Dios quiere que nosotros, pues, exclamemos en el desierto? No, perdón, hermano, pero no es una voz de amargura, no es una voz de odio, de rencor, no es una voz de venganza, no, es una voz que perdona, es una voz que va a traer perdón al corazón de aquellos que nos persiguen. Esa es la voz que se tiene que levantar en medio del desierto. Amén. Veamos, porque es David el que varias veces alza la voz en el desierto. Veamos una más. Primer libro de Samuel, capítulo 30 y verso 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Ese pasaje, hermano, cuando nosotros leemos el contexto, que es el primer libro de Samuel, capítulo 30, habla, hermano, de cómo David le habían llevado a su esposa y a todos sus hijos, todos sus bienes, y de la gente que estaba con David. Dice, cuando David, capítulo 30, primer libro de Samuel, capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Y entonces cuando David llega y ve que se han llevado a su familia y a todo, hermano, fue un llanto, un lloro bien tremendo que ellos tuvieron, porque habían perdido todo. Pero fíjese que lo tremendo es que David lloró delante del Señor, y entonces consulta al Señor, y el Señor le dice: ve, persíguelos y vas a recuperar todo. Usted ve, dice en el verso, eh, déjeme ver aquí, en el verso 8: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Y entonces David se va
Entonces, a recuperar. El verso, eh, déjeme ver en el verso donde dice, 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron. Y recuperó David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo liberó David a sus dos mujeres. Entonces, hermano, eso tiene que ver mucho con el año de la recuperación, ¿va? Es cierto, ya pasó, pero usted se recuerda que sigue vigente. Entonces, la voz de clamor en el desierto para nosotros debiese ser una voz de consulta al Señor para ver, hermano, porque muchas veces Dios nos lleva al desierto para que recuperemos las cosas que hemos perdido. Y una de las cosas bien importantes que hay que recuperar es el primer amor. Porque lo dice el libro de Jeremías también, aún recuerdo de ti el tiempo de tu desposorio, cuando me seguías por el desierto, cuando estabas enamorada de mí. Era un amor bien, bien precioso. El primer amor es algo que nosotros tenemos que recuperar en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la voz que se alza ahí en el desierto? La voz de dolor, es cierto, porque ellos clamaron hasta que no le quedaron. Dice, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas. Sí, pero después consultó con el Señor si iba a recuperar. Entonces, está bien, estás en el desierto, llora, pero ve con el Señor y pregúntale si vas a recuperar aquello que has perdido en medio de ese desierto que estás viviendo, y Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Veamos algo más porque el tiempo aquí avanza rápidamente. Amén. Mire, segundo libro de Samuel 15:23, mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Amén. Este lo medio vimos yo creo que en la segunda parte del tema, porque era el momento cuando David iba huyendo de Absalón, hermano, y en ese momento, cuando él iba ya por llegar al desierto, como dice acá, apareció Simei, un hombre que le empezó a gritar desde el otro lado de donde ellos iban caminando y a maldecir a David. Y le decía, hombre sanguinario, hombre perverso, Dios te ha hecho lo que tú le hiciste a Saúl, ¿va? Y lo empezó a acusar. Entonces, una de las cosas que va a pasar en el desierto es que a veces va a haber gente inclemente, gente que no comprende, que va a señalar y va a decir, ese es juicio lo que le cayó. Le vino una prueba porque era así, porque era aquí, porque, qué sé yo, te van a acusar. Y entonces uno de los hombres de David, hermano, yo creo que Abisaí, le dijo, yo lo mato a ese. Y David le dijo, no, dejémoselo al Señor, si quiere, leamos, tenemos todavía un poquito de tiempo. Segundo libro de Samuel 15. Déjeme ponérselo por acá. Mire la parte que me interesa. Dice, déjeme ver por dónde está. El verso. Déjeme ver dónde aparece este hombre cuando le empieza a injuriar.
Solo déjeme buscarlo por acá. Ujú. Es que es 15:23, permítanme. Em, Perdone, usted es que no lo ubiqué aquí bien cuando lo empieza a maldecir este hombre. Eh, Aquí está. Eh, Déjenme ver. Eh, lo estoy buscando aquí. Aquí está, es que es en el capítulo, perdón, estaba buscando yo en el capítulo 15 y es en el capítulo 16 cuando dice, mm, eh, y vino el rey David hasta Bahurim y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y Ete, y vete aquí, ahora sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y David, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dejará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él. Entonces, en pocas palabras, lo que David estaba diciendo, dejen lo que me maldiga, porque estoy en un momento de prueba. Quizá Dios transforme esa maldición y me deje regresar. Hay una versión que dice así, que me maldiga y que Dios vea y que Él cambie la maldición para que yo regrese. Entonces, en el desierto te van a acusar, te van a tratar de herir, te van a tratar de lastimar más, pero tú tienes que dejárselo todo, tu clamor, tu voz tiene que ser dejarle al Señor que Él haga misericordia con tu vida. Amén. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Ahora quiero ir concluyendo, creo que tengo todavía unos dos. Este pasaje, primer libro de los Reyes 19:13. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando usted ve
el contexto de este pasaje es que él había caminado por el desierto 40 días y 40 noches y había llegado a Horeb, aquel monte, y se había metido en una cueva. Y Dios le habla ahí en la cueva y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces él sale a la entrada de la cueva y dice que primero pasa un torbellino, pasa un terremoto, pasa fuego abrasador, pero cuando viene el silbo apacible, él empezó a escuchar la voz de Dios, que le dijo lo que tenía que hacer. Y entonces oyó la voz, y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y luego de eso, hermano, cuando usted se da cuenta, Elías empieza a oír cómo el Señor le empieza a dar todo el plan que había para con su vida y para con los que tenía que dejar él. Es primer libro de los Reyes 19:13. Mire lo que dice. Mire, hoy he estado consultando mucho mi Biblia de papel, pero también es importante. 19:13, ¿verdad? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, en el desierto, la voz que necesitamos oír, hermano, es la voz que nos dé esa panorámica del futuro. No es que seamos adivinos, sino que en el desierto Dios te va a mostrar el propósito que Él tiene para con tu vida, y lo vas a entender, porque entonces ahí entendió Elías que iba a ser arrebatado, porque le había dicho claramente el Señor: ve y ve a ungir a Eliseo en lugar tuyo como profeta. Era porque él ya no iba a estar en esa condición, en esa posición. Entonces, hay muchas voces al final que se pueden levantar en el desierto. La voz de gratitud, la voz de sufrimiento, porque es un lugar difícil, pero no de reclamar, no de murmurar, no de queja, no de pelea, sino la voz del dolor que puedes estar sintiendo para que Dios responda a tu clamor en medio del desierto que estás pasando o que has estado viviendo. Hermano, cuando vienen desiertos como por ejemplo las enfermedades, hermano, son bien terribles. La gente en esa situación clama y a veces no ve la respuesta, pero Dios está obrando. En medio de todo, Dios está obrando. Dios tiene un propósito, Dios tiene una forma, una manera, y Dios la va a cumplir en tu vida. Esta noche déjame decirte que si tú has estado viviendo en medio de un desierto, Dios te va a sacar de ahí. Solo aprende a expresar tu clamor, tu voz en el desierto, pero también aprende a escuchar la voz del Señor en medio de ese desierto. Amén. Yo quiero orar por tu vida para que el Señor pueda ayudarte, pueda bendecirte y pueda llevarte a que pases el Jordán y llegues a lo que el Señor te ha prometido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Señor, yo vengo pidiéndote, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han estado viviendo por desiertos, Señor, de enfermedad, por desiertos de escasez, Señor, por desiertos de problemas familiares, Señor, por diversas situaciones y pruebas, Señor,
Que hoy a través de esta palabra ellos reciban, Señor, la fortaleza de que tú estás con ellos, Señor, y que los vas a sacar adelante en medio de ese desierto. Que si ha habido gente que los ha señalado, que los ha, Señor, acusado, tú vas a hacer, Señor, reivindicación con ellos, tú los vas a justificar y tú los vas a sacar adelante, Señor. Que este desierto que están viviendo, Señor, aprendamos qué es lo bueno que trae para nuestra vida. Si tenemos que recuperar, Señor, las cosas que habíamos perdido, Señor, en cuanto a la relación contigo. Tú las conoces, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que esta palabra les sustente, que esta palabra les nutra y les aliente, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, bendito Padre. Amén. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Ha sido una bendición esta noche poder compartir con cada uno de ustedes. Siempre les reitero la invitación para que el día de mañana pues nos podamos reunir en el servicio presencial a las 5 de la tarde con la ayuda del Señor y hacerle fiesta al Señor. Aún si estás en el desierto se le puede hacer fiesta al Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Él llene tu vida y esta noche tengas una noche bendecida, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y los tuyos. Y recuerda que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud, salvación. Bendiciones.